hacer el introductorio de cavidad abdominal del equino. Bien, en primer lugar, lo que vamos a decir es que el equino es un animal herbívoro, que su dieta está basada en fibra, con lo cual tiene un gran desarrollo del aparato digestivo, ¿sí? Y por consiguiente una cavidad abdominal muy desarrollada. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría o gran parte de esa cavidad abdominal del equino se le ubica dentro de lo que es la porción intratorácica del abdomen. Es decir, que solamente una pequeña porción de esta cavidad abdominal, ¿sí? Va a estar desprotegida, o sea, no va a estar ubicada dentro de la arcada costal, ¿sí? Y por eso es difícil acceder a la revisación clínica del abdomen del equino en forma externa, ¿sí? Como las demás especies, vamos a subdividir la cavidad abdominal en tres regiones topográficas, ¿sí? Una región abdominal craneal, que iban desde el límite más craneal, que era la proyección de la cúpula diafragmática. Esta proyección de la cúpula diafragmática, ¿sí? Va a tener su límite más craneal a la altura del más o menos el proceso cifoideo o a la altura de la costilla 6 o 7, ¿sí? Y la parte caudal, el límite caudal de la misma, estaba ubicado, ¿sí? A la altura de la última costilla, ¿sí? Luego teníamos una región abdominal media que estaba ubicada entre esa línea trazada en la última costilla, ¿sí? Y ahí le aparecieron las líneas. Y la tuberosidad coxal, otra línea trazada de la tuberosidad coxal, que era la región abdominal media. Y luego una región abdominal caudal, ¿sí? Que estaba ubicada entre esta línea trazada en la tuberosidad coxal y en la entrada de la pelvis, entrada de la cavidad pelviana, ¿sí? A la altura del pubis, ¿sí? Bien, a su vez, estas tres regiones abdominales, craneal, media y caudal, se subdividían, ¿sí? En tres regiones cada una, ¿sí? Como las demás especies. Ahora lo vamos a ver. Pero me interesa que tengan en cuenta estas estructuras óseas que nos permiten delimitar o ver qué parte de la región abdominal del equino es revisable en realidad, ¿sí? Y no está cubierta por el arcada costal, ¿sí? Para eso tomamos de referencia la última costilla, ¿sí? La tuberosidad coxal y la zona de proyección del pubis. Veámoslo en este esqueleto. Última costilla y arco costal, ¿sí? Tuberosidad coxal, y entrada a la pelvis, en realidad el pecten del pubis, tomábamos ahí de referencia. Bien, continuemos. Miremoslo en el animal en vivo. Vamos a ver, con la flecha nos marca ahí el cartílago cifoides, que es más o menos la proyección más craneal de la cúpula diafragmática. ¿Sí? Y tenemos luego esto que nos marca, esta linita que nos marca la última costilla o la arcada costal. Luego vemos acá la tuberosidad coxal. Y por último, la entrada de la pelvis. O sea que fíjense que esta pequeña región, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a poder evaluar, ¿sí? Que si ustedes miran la región abdominal, incluso la abdominal caudal, debido a la presencia de este pliegue que se denomina pliegue de la babilla, está bastante escondida a medial de los muslos del equino. Con lo cual nos queda una pequeña región de región abdominal media, que en este caso corresponde a los flancos, ¿sí? Que son los que son más revisables externamente en el equino. Como dijimos, estas regiones abdominales craneales, media y caudal, ¿sí? En este caso en un animal en decúbito dorsal, las podíamos subdividir si trazábamos unas líneas que eran paralelas a los músculos rectos del abdomen en tres a cada una, ¿sí? Y teníamos a la región abdominal craneal, ahora subdividida en región cifoidea y dos regiones hipocondríacas, izquierda y derecha, ¿sí? Fíjense el gran desarrollo de esta región, cómo está cubierta por la región, por la porción intratorácica, perdón, por las costillas, es decir, que esto corresponde a la porción intratorácica del abdomen. Luego tenemos la región abdominal media, que se subdivide en región central, que es la región umbilical,
y dos laterales, que son los flancos o regiones abdominales laterales, izquierda y derecha, y la región abdominal caudal, que se subdivide en una región prepúbica central y unas regiones inguinales, izquierda y derecha, hacia los laterales. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a hablar un poquito ahora de los órganos de la cavidad abdominal del equino. Vamos a hablar de el hígado en primer lugar. El hígado es un órgano macizo, ¿sí?, que se lo ubica en la región abdominal craneal, está íntimamente en contacto con el diafragma en su cara parietal, es decir, su cara craneal, que está en contacto con el diafragma. Tiene un peso de alrededor de 5 kilos, aproximadamente es un 1, un 1,5% del peso de un caballo adulto. Es decir, que un caballo que pesa 450 kilos, más o menos 500 kilos, estará alrededor de los 5 kilos el peso del hígado. Como pueden ver, las 2/3 partes se ubican a la derecha del plano medio y solo una pequeña porción está a la izquierda del mismo. ¿Sí? Bien. En cuanto a la lobulación, tenemos que el lóbulo derecho no presenta subdivisiones, el lóbulo izquierdo presenta subdivisiones, está dividido en lateral y medial, y el lóbulo medio, si bien presenta divisiones en proceso caudado, en lóbulo caudado, perdón, y lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado solamente presenta proceso caudado, no presenta proceso papilar. ¿Sí? Y como características típicas de la especie es que el hígado del equino no tiene vesícula biliar. No existe la vesícula biliar. En su lugar, para poder hacer la división, para utilizar como criterio de división del hígado, de la ovulación hepática, utilizamos el sitio donde estaría ubicada la vesícula biliar, que deja lo que se denomina fosa de la vesícula biliar. Pero no existe vesícula como tal. Y al no existir una vesícula como tal, el conducto hepático común no se puede unir al conducto cístico, porque no hay vesícula. Entonces no existe una formación de conducto colédoco. ¿Sí? Bien, veámoslos en los esquemas. En este esquema estamos viendo la cara visceral del estómago, es decir, del hígado, perdón. Es decir, la cara que está en contacto con las vísceras. Entre ellas tenemos, en esta cara visceral, marcado con la letra A y con la letra B, al lóbulo izquierdo del hígado. Con la letra C está marcado el lóbulo medio y con la letra E también. ¿Sí? La letra C delimita lo que sería el lóbulo cuadrado del lóbulo medio y la letra E marca el lóbulo caudado del lóbulo medio. Que, si recuerdan, ambos estaban separados, es decir, el lóbulo medio se separa en el lóbulo caudado y lóbulo cuadrado, que está marcado con la C, por la presencia de la porta hepatis. ¿Sí? Y con la letra D tenemos aquí el lóbulo derecho, sin dividir. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Fíjense que este lóbulo caudado del lóbulo medio, el que está marcado con la letra E, tiene un proceso que está marcado con la letra F, que es el proceso caudado del lóbulo caudado. ¿Sí? Este proceso caudado del lóbulo caudado se relaciona siempre con el riñón derecho. ¿Sí? Bien. Ahora veamos la cara visceral, pero de un hígado real. Acá vemos todo esto que queda hacia ventral y hacia la izquierda, el lóbulo izquierdo. Subdividido, como lo pueden ver, por esta fisura en una parte lateral y una parte medial. Hay una impresión gástrica en este lóbulo izquierdo. Luego tenemos al lóbulo cuadrado, que es parte del lóbulo medio. Y este lóbulo cuadrado se caracteriza porque presenta en su borde ventral una serie de surquitos de fisuras que hacen que sea de aspecto festoneado. ¿Sí? Luego tenemos el lóbulo derecho, ¿sí?, que en este caso estaría ubicado desde lo que sería la posición de la fosa de la vesícula biliar hacia la derecha del mismo. O sea que todo esto es lóbulo derecho, sin dividir en el caso del equino. Y como dijimos, el lóbulo medio
tenía la porción cuadrada, que es la ventral, luego tenemos a la porción caudada en dorsal, al lóbulo caudado en dorsal, ambos separados por la presencia del porta hepatis, ¿sí? Y este lóbulo caudado presenta el proceso caudado, que se relacionaba con el riñón derecho. Bien, esta es una vista de la cara parietal del hígado. La cara parietal del hígado se relaciona directamente en contacto con el diafragma. Ahora, como estamos viendo, lo estamos viendo desde craneal, todo esto que nos queda a la derecha del esquema es toda la parte izquierda, es decir, esto es lóbulo izquierdo, ¿sí? La porción lateral izquierda, la porción medial izquierda. Esto, acá ven, el ligamento falciforme con el ligamento redondo, que es lo que marca el límite entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio. Acá estamos viendo el lóbulo cuadrado, ¿sí? Porque es la parte ventral. Y luego esto que vemos acá es el lóbulo derecho. Fíjense que de ambos lóbulos, el derecho y el izquierdo, tienen también los ligamentos triangulares que lo fijan al diafragma, ¿sí? El ligamento falciforme y rodeando a la vena cava caudal, ¿sí? Los ligamentos coronarios, ¿sí? Esto es igual que lo mismo que en el caso de el canino, ¿sí? La disposición de los ligamentos. Bien, con respecto al páncreas. El páncreas, como sabemos, varía en las especies la forma, pero presenta en el caso del equino un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un cuerpo. El lóbulo derecho está en contacto con la primera porción del duodeno, que es el duodeno craneal, es decir, con la última parte del duodeno craneal y el duodeno descendente principalmente. El lóbulo izquierdo se relaciona más con la cara visceral del estómago y en el punto donde se unen, confluyen en el ángulo de confluencia del lóbulo derecho e izquierdo, se forma el cuerpo del páncreas, ¿sí? En este esquema, acá estamos en la diapositiva número 13, vemos con el número 2 al lóbulo izquierdo, con el número 3 al lóbulo derecho, con el número 1, ¿sí? Vemos a la confluencia de los dos formando el cuerpo del páncreas. Fíjense en la particularidad de que este páncreas está atravesado por la vena porta. Y en el caso del equino, existe un pequeño puente de tejido que une ambos lóbulos y forma un anillo de tejido pancreático alrededor de la vena porta, que es el anillo portal. ¿Sí? Es característico que se puede ver en esta especie. Este páncreas tiene dos conductos de drenaje. Uno que es el conducto pancreático principal y otro que es el conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal desemboca en la papila duodenal mayor y lo hace en forma conjunta con el conducto hepático común, ¿sí? El conducto del hígado. Con lo cual, cuando desembocan en forma conjunta en la papila duodenal mayor, forman una estructura que se denomina ampolla hepatopancreática, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver cuando veamos duodeno. Y el conducto hepático accesorio, ¿sí? Que es mucho más chiquitito, desemboca en la papila duodenal menor, que está enfrentada a unos pocos centímetros de distancia de esta papila duodenal mayor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien cuando veamos duodeno. Bien, vamos a hablar un poquito del estómago ahora. El estómago del equino tiene la característica de que es un estómago chico en relación al tamaño del animal. Si bien la capacidad es de alrededor de 18 litros, no suele estar más que en 12-15 litros de llenado constante. La mayor parte del estómago se lo ubica a la izquierda del plano medio, ¿sí? En la región hipocondríaca izquierda. Es un estómago monocavitario, ¿sí? Que presenta dos zonas o dos regiones bien diferenciadas, una región glandular y una región aglandular, con lo cual se lo clasifica como compuesto, ¿sí? Y presenta
una estructura, que ahora esto se los dejo para que lo lean, pero presenta una estructura que es el Marco Plicatus, que separa las dos regiones, ¿sí? Y tiene una característica muy importante de la especie, que es lo que se denomina ansa cardíaca, que es lo que vamos a ir viendo en los esquemas. Fíjense en este esquema, lo que estamos viendo es desde una vista del estómago, pero desde craneal, como si estuviese en posición y lo estuviésemos mirando desde la cabeza del animal hacia el estómago en posición. Con lo cual, todo lo que queda a la derecha de este esquema, ¿sí? Es la parte izquierda del estómago, ¿sí? Esto es la llegada del esófago que forma el cardias, y de ahí teníamos, como cualquier estómago monocavitario, dos curvaturas. Una curvatura mayor, que iba hacia la izquierda y hacia ventral, y una curvatura menor que unía el píloro y el cardias, ¿sí? En situación opuesta a la curvatura mayor. Este estómago presenta, como todos los monocavitarios, un fondo que en el caso del equino está muy desarrollado, ¿sí? Formando un saco ciego, que se llama saco ciego ventricular. En realidad el fondo del estómago está bien desarrollado en el equino. Y un cuerpo y una región pilórica, ¿sí? Fíjense que está pintado acá con color amarillento porque la mucosa del esófago es la que se continúa hacia el interior de gran parte del fondo y del cuerpo del estómago, que es lo que corresponde con la mucosa aglandular del estómago. Y luego, si miramos acá en el esquema, este borde que delimita la región dorsal, que es la región aglandular, de la región ventral, que es la región glandular, se denomina marco plegado, ¿sí? Marco plegado o margo plicatus, ¿sí? Es este borde que delimita las dos partes de la mucosa, es decir, mucosa de tipo aglandular por dorsal, tomando prácticamente todo el fondo y parte del cuerpo, y una mucosa de tipo glandular, ubicándose en el resto del cuerpo, en la parte ventral del cuerpo y el antro pilórico. ¿Sí? Bien. Fíjense en esta apertura de un estómago de un equino. Lo que vemos acá es este orificio, ¿sí? Que está marcado ahora se marca con el circulito rojo, que es el cardias, es la llegada del esófago al estómago, ¿sí? Y fíjense cómo toda la mucosa tiene un aspecto áspero, toda esta parte de esta mucosa, bien plegado de aspecto áspero, mientras que la parte que queda hacia la izquierda de la imagen, que se corresponde con la parte ventral del estómago, es de aspecto liso. Bien, acá se delimitan bien las dos mucosas. Toda esta mucosa dorsal en relación al cardias y al fondo del estómago es la región aglandular, y esta que queda hacia ventral de aspecto liso es la región glandular del estómago. Y la estructura que lo demarca, que ahí ahora aparece con líneas punteadas de color turquesa, es el marco plegado, ¿sí? Bien. Les comenté que otra característica importante del estómago era el ansa cardial o el ansa cardíaca. El ansa cardial o el ansia cardíaca se debe a dos cosas. El esófago en el equino llega en forma oblicua al mismo y forma el orificio de entrada hacia el estómago, que es el cardias. Pero además de llegar en forma oblicua, las fibras oblicuas internas del estómago del caballo se disponen como en dos cordones, ¿sí? Determinando una especie de esfínter a la altura del cardias del equino que se denomina ansa cardíaca. Y este esfínter hace que prácticamente el caballo tenga imposibilidad de vomitar, ¿sí? Si bien no es 100%, muchas veces, muchas veces no, en raras ocasiones el equino vomita. La mayor parte de los casos, si hay una gran distensión del estómago, ¿sí? Suele comúnmente romperse este estómago, estallar, antes que se produzca el vómito. Y esto se debe a esta formación de este engrosamiento de la capa muscular de fibras oblicuas internas que forma el ansa cardial,
¿Sí? Bien, continuemos. Continuemos con el vaso. El vaso, al igual que el estómago, está ubicado en la región hipocondríaca izquierda, ¿sí? Y vamos a ir hablando del resto de las características sobre el esquema. Este vaso tiene, para su descripción, una cara, ¿sí? Que es la cara visceral. Esta cara visceral está en contacto con o en relación hacia la curvatura mayor del estómago, ¿sí? De hecho, está unida a él a través de un pliegue peritoneal, ¿sí? Que se origina de la curvatura mayor del estómago, que es el aumento mayor, y esa porción de aumento mayor que une la curvatura mayor del estómago, principalmente el fundus, con la cara visceral del vaso, se denomina ligamento gastroesplénico, ¿sí? Y esta cara visceral, ¿sí? Es donde presenta el ilio, es decir, el punto por donde la arteria esplénica, los vasos esplénicos, ingresan al mismo. Fíjense que el ilio el vaso es un ilio lineal que acompaña a lo largo del vaso y la arteria esplénica lo recorre en forma lineal a lo largo de todo el largo del ilio, ¿sí? Y este vaso tiene, como dijimos, una forma característica que se la compara con una guadaña, con una parte ensanchada en dorsal, ¿sí? Que sería la base del mismo, un vértice que se proyecta hacia craneal y ventral, una curvatura, un borde, mejor dicho, un borde craneal que es cóncavo y un borde caudal que es convexo. La cara opuesta al mismo es la cara parietal del mismo y está en relación a las últimas costillas, ¿sí? Recuerden que, como dijimos, esto está ubicado en la porción hipocondríaca, en la región hipocondríaca izquierda, con lo cual está cubierto, está dentro de la porción intratorácica del abdomen y está cubierto por las últimas costillas. Según el grado de represión del estómago, muchas veces cuando el estómago está muy lleno o distendido por algún motivo, el vaso puede sobresalir un poquito de la parte caudal sobre la última costilla, ¿sí? Pero lo más común es que se lo ubique en relación a las últimas 3 o 4 costillas, ¿sí? Del lado izquierdo, por supuesto. A su vez, les adelanto que existe, como lo pueden ver acá, una continuación de este ligamento gastroesplénico, ¿sí? Que lo que hace es unir este tejido peritoneal, unir al vaso también con el riñón izquierdo. Y eso constituye un ligamento que se denomina ligamento nefroesplénico, ¿sí? Que lo vamos a ver luego en una imagen donde se puede ver bien, ¿sí? Pero se los adelanto. Bien, en este esquema lo que vemos es una vista caudal, ¿sí? Y se sacaron todas las vísceras y se dejó en posición los órganos que venimos viendo hasta ahora. Vemos hacia la izquierda el estómago con el número 5, vemos toda la curvatura mayor del estómago hacia ventral, el fondo acá marcado con el 1, y luego vemos una pequeña porción de lo que continúa del estómago, que es el duodeno, ¿sí? Duodeno craneal y duodeno descendente. Vemos con un rosado con el 6, 7, 9 y 8 los diferentes lóbulos del hígado, ¿sí? El 6 es el lóbulo izquierdo, el 8 es el lóbulo derecho, el 9 es el lóbulo cuadrado, ¿sí? Y lo que vemos es con el número 3 acá, a la izquierda, perdón, en relación con la curvatura mayor del estómago y el fondo del mismo, al vaso, ¿sí? Esta es la posición del vaso, ¿sí? Y aprovecho la imagen para mostrarles que este órgano que se ve acá en amarillito es el páncreas. Y como dijimos, tenía un lóbulo izquierdo que se relacionaba a la cara visceral del estómago, un lóbulo derecho relacionado al duodeno descendente, ¿sí? Y en el medio estaba atravesado, ¿sí? Por la vena porta,
¿sí? Formando ese anillo portal alrededor de la misma, ¿sí? Y donde confluyen ambos lóbulos se formaba el cuerpo del páncreas, ¿sí? Bien, simplemente para mostrarles que se veía bien en esta imagen. Bien, continuemos. En este esquema, en esta diapo, lo que se ve es una cavidad abdominal de equino donde se le sacaron las costillas, se queda delimitado casi a caudal el arco costal, y lo que vemos, ahí donde yo voy marcando con la flecha, ahí eso que tienen acá, es el diafragma cortado, ¿sí? Esto que tienen acá. Esto es pulmón, y lo que vemos es en color grisáceo el estómago, en color azulado el vaso, ¿sí? Con esta forma de guadaña característica, ¿sí? Y fíjense lo que les comentaba, que está ubicado en relación, la base en relación a las últimas costillas, ¿sí? Todo lo que vimos cubierto dentro de la porción intratorácica del abdomen, ¿sí? Bien. En cuanto al intestino delgado, vamos a decir que, al igual que en las demás especies, se subdivide en duodeno, en yeyuno y en ilio. El duodeno del equino es bastante corto, alrededor de 1,5 metros. Tiene una porción craneal, que es el duodeno craneal, luego una porción descendente, una flexura duodenal o duodeno transverso y un duodeno ascendente. Pero en todo su recorrido no tiene más de 1,5 metros de largo, ¿sí? Y vamos a ver lo que acabamos de comentar de esta característica del duodeno craneal. Este duodeno craneal tiene una disposición, una formación de un ansa, ¿sí? Una flexura en forma de S, ¿sí? Que se denomina ansa sigmoidea. Y en ese ansa sigmoidea vamos a encontrar, ¿sí? La papila duodenal mayor, ¿sí? Que se caracteriza porque dijimos que en ella desembocaba el conducto hepático principal y el conducto pancreático principal, en una estructura que se denomina ampolla hepatopancreática, ¿sí? Bien. Miremos acá. Esto es hacia ventral y a la izquierda del esquema vemos el píloro, ¿sí? Abierto. Es un corte donde estamos viendo el interior ahora de lo que es el duodeno craneal. Este duodeno craneal tiene esta forma sigmoidea de S. La primera flexura tiene una concavidad, una convexidad, perdón, hacia dorsal, y luego la segunda una convexidad hacia ventral. En esta segunda parte de la flexura sigmoidea encontramos a esta estructura que es ese orificio donde desembocan donde está la papila duodenal mayor, y ahí desembocan el conducto hepático principal y el conducto pancreático principal, ¿sí? Formando la ampolla hepatopancreática. Y en contraposición, enfrentado prácticamente a esta papila duodenal mayor, encontramos la papila duodenal menor, donde desembocaba el conducto pancreático accesorio, ¿sí? Bien, tratamos de ejemplificar un poquito más la ampolla, la formación de la ampolla. Miremos este esquema. Todo lo que queda hacia la parte ventral del esquema, hacia abajo del mismo, es el interior de la luz del duodeno. Fíjense que llega el conducto hepático común a la papila duodenal mayor. Llega el conducto pancreático principal también a la papila duodenal mayor. Y ambas, ¿sí? Desembocan y están rodeadas por este pliegue, que acá está cortado, pero es ese pliegue circular que se veía en la imagen anterior, y dejan esta especie de bolsita donde desembocan, que es la ampolla hepatopancreática. ¿Sí? Bien, continuemos. Acá lo que vemos es la apertura, esto es el estómago abierto, acá lo que está marcado con las flechas amarillas son las dos partes del píloro, ¿sí? Y luego tenemos la primera flexura del duodeno, que no la estamos viendo muy bien acá, y la segunda donde vemos la formación de la papila duodenal mayor con la ampolla, fíjense ahí cómo este pliegue rodea a esta desembocadura común, ¿sí? De los dos conductos, y enfrentado al mismo la papila duodenal menor,
¿sí? Que desemboca el conducto pancreático accesorio. ¿Sí? Como característica, que lo veo en esta imagen y se los quiero comentar, es que en la porción glandular del estómago, sobre todo en la parte cercana a el píloro, existen posibilidades de que muchas veces se encuentren una necropsia con larvas, ¿sí? Con gusanos, que son larvas de moscas, que son parásitos que afectan al estómago y al intestino delgado del caballo. Generalmente son larvas de un parásito que se llama Gasterophilus, ¿sí? Y muchas veces es responsable de síndromes abdominales agudos que se denominan vulgarmente cólicos, ¿sí? Así que es importante tenerlo en cuenta. Bien, continuemos. Luego dijimos que si bien este duodeno presentaba duodeno craneal, duodeno descendente, transverso y ascendente, es muy parecido a las demás especies, no hay mucho para detallar. Sí quiero comentarles que el intestino que luego se continúa como yeyuno y este intestino delgado del yeyuno presenta un largo alrededor de 20-22 metros, ¿sí? Tiene un meso muy largo, a diferencia del duodeno, que presenta un meso corto, ¿sí? Por eso es una porción bastante fija el duodeno. Mientras que el yeyuno, al tener un mesenterio muy largo, se dispone formando asas, ¿sí? Que se entremezclan con las asas del colon menor. Generalmente se lo ubica en la parte del flanco izquierdo al yeyuno, pero debido a esa laxitud del meso, puede variar su posición, ¿sí? Luego se continúa con la última porción, que es el ilion, ¿sí? El ilion también es muy corto, ¿sí? Está envuelto o delimitado por un pliegue que lo une al ciego y forma lo que se llama pliegue iliocecal, ¿sí? Y cuando llega al ciego desemboca en el interior del mismo, formando una papila que se denomina papila ilial, que cuando veamos estructura interna del ciego ahora se las voy a nombrar, ¿sí? Pero quería mostrarles en esta imagen, fíjense toda la disposición del yeyuno formando estas asas, que van a ver luego que se mezclan con las del colon menor, y este mesenterio bien largo, ¿sí? Del cual salen las arterias yeyunales que se disponen irrigándolo en formaciones de arcos primarios y secundarios, ¿sí? Bien característico del yeyuno. Bien, vamos a hacer un corte acá y luego vamos a hablar de intestino grueso, así no se extiende tanto esta explicación. Continuamos ahora con la parte 2.